Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bueno, en esta vez les traigo un tutorial para poder ya manejar bloques como ser temporizadores y contadores y una combinación de los mismos. Entonces lo primero que necesitamos siempre va a ser las partes neumáticas, que en este caso es una alimentación neumática, ¿no? Entonces, pero está muy pequeña, lo vamos a agrandar un poco y acomodarla de mejor manera. Le colocamos un manómetro, no es necesario, pero bueno, para mí se ha vuelto una costumbre, ¿no? Entonces voy a colocarlo esto en unidades de PSI. Siempre el aire de instrumentación es de 100 PSI, es una norma. Aplicar y cerrar. Asimismo el manómetro también, que está en las mismas unidades. Aplicar y cerrar. Entonces necesito mi válvula direccional. Voy a desplegar esto. Entonces me voy a válvulas de 5-2 vías normalmente cerradas. Entonces lo voy a colocar por aquí y la alimentación por acá. Y necesitaría también mis actuadores, en este caso, que son de doble efecto. Entonces lo coloco por aquí, hago las debidas conexiones, esto se va con esto con esto y ya. Y recuerden que necesitamos siempre pues colocarle nuestros escapes, ya que el sistema nos detecta, ¿no?, sin error, en este caso si no lo hacemos. Entonces colocamos esto ahí y conectamos esto con esto. Listo. Entonces lo probamos, si puede ser que no lo haya conectado muy bien. Entonces lo vamos a hacer un forzado manual y funciona. Le quitamos ese forzamiento y tendríamos que colocarle la parte ya eléctrica. Entonces muchos de los suscriptores y también algunas recomendaciones que recibí, que me escribieron a mi correo, me indicaron de que pues los switch en este caso estaban al aire. Pero eso no es un error, solamente que tal vez por ahorrar tiempo yo lo hice de esa manera. Pero voy a rescatar esas críticas constructivas y pues hacerlas en este caso para que esto sea lo más entendible posible. Entonces mi primer switch, mi botonera sería el Start. Lo pongo ahí. Y pues esto lo voy a colocar ya dentro o conectar como se debe, ¿no? Y no así al aire, pese a que el sistema lo reconoce, pero lo vamos a hacer como si fuera realmente una conexión real. Entonces para eso puedo ayudarme con estas entradas y salidas de un PLC. Entonces imaginen que en este caso esto pues sea un PLC que ya está con 8 entradas y 8 salidas. Entonces la voy a girar en este caso, esto aquí, se ha desordenado totalmente ya, pero no hay ningún problema. Entonces ya lo tuviera de esa manera. Esta también lo voy a girar a este lado y colocar esto aquí. Entonces lo voy a minimizar un poquito, así, de esa manera, ya, y me la voy a llevar esto aquí, aquí, ya. Entonces ojo, en esta parte pues las conexiones a un PLC o cada PLC siempre a veces tiene una parte común. Entonces en este caso la común en las entradas generalmente es pues tierra en este caso. Entonces me voy aquí, voy a buscarme a fuentes y voy a colocar el común a tierra. Le voy a dar la vuelta a esto. Listo, y conecto esto acá. Asimismo este botón pues bueno, ya está ahí, ¿no? Entonces es conectarlo, pero también necesita la ayuda de una fuente. Voy a asumir que al final mi PLC es un PLC que trabaja con 24 voltios, aunque en el mercado pues hay diversos modelos que trabajan en 24, trabajan también en alterna con 110 o con 220. Entonces esto ya completaría el circuito. ¿Qué significa eso? Tengo una fuente de 24 y cada vez que hago un switch pues alimenta a la entrada y ese circuito tiene que completarse con tierra, ¿no? Si yo lo hago funcionar de esta manera, entonces presiono y se energiza la entrada IN0 del PLC que tengo en este caso. Entonces lo mismo voy a hacer con los switch. Necesito un stop en este caso. Entonces esto lo voy a llamar como stop, asignándole esa variable, y lo giramos en este caso para que entre bien, pero bueno, no hay mucho campo, lo vamos a dejar ahí arribita, pero que entre esto a la entrada IN1. La alimentación pues es la misma, de esa manera. A ver, lo probaremos
y como ustedes pueden ver, pues un stop en este caso siempre va a ser normalmente cerrado, ¿no? Y lo presionamos normalmente abierto. Entonces de esa manera funcionaría. Este start me está molestando un poquito, lo voy a poner aquí, y este stop también aquí, ¿ya? Para que se vea de mejor manera. Entonces en las salidas, ¿no? En las salidas ocurre algo contrario a esto, pero o sea, es decir, necesitaría en este caso para una salida común que la fuente de alimentación vaya al común y la salida va a salir por cada una de ellas, si es que en este caso serían, por decir, salidas de relé. Entonces aquí necesitaría la ayuda de mis salidas, ¿no? Mis salidas en este caso, que utilizo las válvulas solenoide. Entonces esto lo voy a llamar con la variable solenoide 1, pero lo voy a abreviar como sol 1. Entonces lo hago ahí, le doy la vuelta a esto, lo hago girar, y solenoide 1 pues se va a activar, conectar a la salida 0, a output 0. Esto tiene que completar un circuito, entonces sí o sí necesitamos la ayuda de tierra, ¿no? Entonces le hago girar esto aquí y lo ponemos esto por acá y hacer eso. Entonces lo hago correr. Si yo lo presiono, pues no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque aún no he hecho la lógica, ¿no? Entonces esto necesita tener una lógica y el cual el PLC lo procese y según eso pues escribir las salidas, ¿no es cierto? Entonces el siguiente paso es escribir la lógica. Lo voy a reducir un poquito esto para que pueda entrar. Me voy a ir siempre aquí a la parte de Allen Bradley, que es mi preferido en este caso para poder manejar. No tengo nada contra las otras marcas, pero esta es la que más me gusta en este caso, ¿ok? Entonces tengo de esta manera, necesito ahora mis contactos normalmente abierto, necesito otro contacto normalmente abierto, necesito una salida por aquí, necesito otro contactito por acá, listo. Entonces hago las conexiones, esto con esto, esto con esto, esto con este otrito, esto con esto, esto va a ir a ser una lógica OR, ¿no? Al final esta es una lógica OR y esto con esto, listo. Entonces la asignación de variables va a ser la siguiente. La salida va a ser en este caso del propio PLC, que es output 0. Entonces hago aquí y busco output 0, aplicar, cerrar. Entonces ya tengo esa variable ahí. El siguiente va a ser stop. Entonces necesito buscar stop. ¿Dónde estás? Stop, stop. Aquí estás. Entonces aplicar, cerrar. Lo mismo aquí, esto va a ser para mí el start. Entonces busco el start. ¿Dónde estás? Estás aquí. Aplicar, cerrar. Como esto va a estar enclavado, entonces tiene que ser la misma salida, output 0. Entonces esto aquí, aplicar y cerrar. Una vez que está completo, lo voy a hacer correr. Le doy un start y no funciona, hay algún error, aunque debería funcionar porque IN1 está pues presionado, ¿no? Ya, error. Stop está con esto. Las salidas o entradas físicas nunca se pueden hacer esto, entonces esto es netamente un error. En este caso tendría que contar como IN1. Entonces corrigiendo este error tiene que funcionar. Entonces IN1. Buscamos a IN1, o sea la entrada digital 1, y esta vez pues sí o sí tiene que funcionar. Correcto, se energiza y se desenergiza, entonces está bien. Entonces como output 0 en este caso está ligado a esto, pues debería funcionar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el cilindro tendría que ir. Lo único que me falta aquí pues es linkear la misma variable a ambos. Entonces eso es mi siguiente paso. Entonces para mí esto vale solenoide 1, aplicar, cerrar, y si lo hago la prueba pues tiene que funcionar, sí o sí. Ok, creo que hasta ahí queda claro en la parte de conexión, o sea, lo que realmente se tiene que hacer con un PLC cuando lo tengamos de forma física. Entonces, pero ese no es el tutorial. En este caso tenemos que utilizar variables de contadores y también de temporizadores combinados. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos nuevamente a Allen Bradley. Vamos a desplegar todo esto. Entonces necesito los timers. Entonces voy a utilizar un timer aquí. Esto lo conecto con esto y voy a cambiar un poquito las variables aquí. Es decir, yo necesito que en este caso
cada vez que alguien presione un start, entonces esto empiece a contar. Entonces, pero esto ya está linkeado a la salida física del PLC, pero todavía no lo necesito. Entonces yo me voy a crear otra variable, una variable auxiliar, le voy a llamar, puede ser auxiliar, ¿no? Aux barra bajo 1. Entonces auxiliar 1. Listo. Entonces lo cierro esto. Entonces este va a tomar el nombre de esa variable que acabo de crear, auxiliar 1. Aplicar, cerrar. Asimismo esto, aplicar y cerrar, y aquí también. Entonces este auxiliar va a ser quien va a activar a mi contador. Mi contador parece que está mucho, ¿no? Entonces lo voy a poner solamente a tiempos de 2 segundos. Está muy largo, 10. Entonces lo pongo ahí. Entonces esto va a ser también auxiliar. Le pongo auxiliar, aplicar y cerrar. Le damos un correr. Vamos a ver. Listo. Entonces el tiempo empieza a correr. 1, 2 y listo. DN. Si ustedes observan, como en los anteriores tutoriales dijimos esto, ¿no? El temporizador también tiene sus propias banderitas. En este caso es el DN quien se encarga de activarse cada vez que el conteo se ha terminado, ¿no es cierto? Si era 2, entonces ha terminado 2 y se activa. Entonces este DN va a ser para que yo active otro temporizador. Es decir, voy a colocar aquí otro temporizador, un contacto normalmente abierto, requisito, y que este sea, que tome la variable del DN del temporizador T21. Entonces hay que hacer eso. Voy a venirme aquí, tengo que buscar temporizador T21, ¿no? O sea, el DN en este caso. Entonces busco el DN, temporizador 22, obviamente que no, tiene que ser el temporizador 1, ¿no es cierto? Aplicar y cerrar. Entonces hagamos la prueba. Eso quiere decir que yo le doy un start y va a contar 2 segundos. 1, 2 y va a activar el otro, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, esto está seteado a 10 segundos, ¿no? Entonces, pero lo vamos a bajar a 2 para que sea un poquito más corto. Es decir, activado 2 segundos, desactivado 2 segundos, activado 2 segundos, desactivado 2 segundos. Es más o menos como un multivibrador, tal vez que ustedes hayan utilizado el 555 y está en modo estable. Es algo parecido. Entonces vamos a ir al temporizador, vamos a hacer que en este caso el tiempo sea solamente hasta 2 segundos, aplicar, cerrar, y que una vez que se cumple el tiempo pues me apague el otro temporizador. Entonces para eso voy a modificar en esta parte, es decir, me la voy a traer esto un poquito más aquí. Aquí voy a hacer con la ayuda en este caso de otro contacto normalmente cerrado, esto aquí y esto aquí, y me voy a valer de la banderita del segundo temporizador. Entonces tengo que buscar el DN. ¿Dónde estás? DN, pero del temporizador 2. Listo. Y entonces de esa manera pues esto se va a encender y apagar, encender y apagar. A ver, lo probaremos hasta ahí. Le damos un start. Entonces 1, 2, 1, 2, ¿ves? Va cambiando, ¿no es cierto? Uno se va activando y el otro se va desactivando. Uno se activa 2 segundos, ahora el otro. 1 segundo, 2 segundos, el otro. 1 segundo, 2 segundos, el otro. 1 segundo, 2 segundos, el otro. Entonces va intercambiando. Entonces es como un multivibrador en este caso. Y le damos un start, pero esto lo vamos a tener que linkear aquí a la solenoide. Entonces para eso necesito sí o sí la ayuda de mis contactos normalmente abierto, que en este caso también necesitaría otro, y les diré por qué. En este caso pues necesito que cuando el sistema esté encendido, mejor dicho, entonces también la salida esté encendida, pero que tenga que ser controlado por los temporizadores. Entonces en este caso mi primera variable tiene que ser salida. ¿Dónde estás? A ver, salida, 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 no, perdón. En este caso sería el auxiliar. Auxiliar, ¿dónde estás mi auxiliar? Auxiliar 1, aplicar y cerrar. Es decir, auxiliar me garantiza que realmente
este sistema funcione siempre y cuando esté activado el sistema. Si no, caso contrario, no se va a activar. ¿Y quién va a hacer que en este caso pues se apague y se encienda? Vamos a depender del temporizador 2. También puede ser del T1, pero en este caso voy a utilizar la banderita del T22. Entonces esto va a ser también, en este caso, el enable. ¿Dónde está mi enable? El habilitador en este caso, ¿no? Eso le dicen el habilitador del temporizador T22. Entonces, ahora esto sí, lo conecto aquí. A este otro lado. Y ahora recién esta bobina de salida, esta salida, tomaría la variable de output 0. Entonces me voy a output 0, aplicar, cerrar, y con eso más o menos ya estaría, ¿no? Entonces tendría que funcionar sí o sí. A ver, 1, 2, sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces esto está vibrando, ¿no? Esto puede ser utilizado en una máquina por decir que quiere hacer estampas, digamos, en ciertos periodos de tiempo. Es decir, se activan unos 2 segundos ahí, se retraen otros 2 segundos, y esos tiempos pueden ser pues programados. ¿Qué tal si yo quiero un tiempo de desactivación, en este caso pues diferente, ¿no es cierto? Es decir, quisiera cambiar aquí a 5 segundos, por decir. Entonces va a estar descansando 2 segundos y presionando, por decir, 5 segundos. Entonces, si lo hacemos la prueba, entonces se activa 5 segundos, 2, 3, 4, 5, se retrae 2 segundos y se activa 5 segundos. Esto a veces lo hacen en las máquinas estampadoras cuando quieren hacerlo con periodos de tiempo. Ok, entonces espero que les haya gustado este video tutorial. Me olvidaba, ¿no? Podemos añadirle algo más a esto. Les decía que podríamos hacer un bloque contador. ¿Qué tal si en este caso solamente necesita hacer 10 estampas y después necesita pues que se apague automáticamente? Yo creo que podemos hacer eso más. Entonces vamos a seguir. Voy a hacer que mi programa en este caso crezca un poquito más. Hasta ahí. Entonces necesito un contador. Entonces voy a hacer un contador progresivo aquí. Voy a conectar esto por aquí. Entonces necesito que cuente. Entonces, ¿cómo podría garantizar de que realmente? Es decir, si yo activo esto, y si hago esto, activo, entonces necesito que haga 10 estampas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Llega a los 10, quiero que se apague automáticamente. Pero ¿cómo garantizo que realmente este cilindro sea desplazado? Entonces aquí ya tenemos que utilizar sensores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. O sea, utilizar sensores fines de carrera, como les dicen comúnmente. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a ir a la parte de sensores, y ustedes pueden ver que hay sensores mecánicos, hay otros de sensores de proximidad, ya sean magnéticos o capacitivos, ¿no? Entonces en este caso voy a utilizar el más común. Entonces esto lo voy a llamar limit switch, ¿no? Limit switch barra bajo 1. Entonces este realmente se va a activar cuando el cilindro esté abajo. Entonces una manera de que coincida en todo esto es haciendo, o lo voy a acercar un poquito esto, así, de esa manera, para que lo vean bien. Entonces tenemos que hacer de que este rombito con este rombo pues coincida. Es decir, si el cilindro se desplaza, entonces esto va a activar. Hagamos la prueba. Entonces yo le doy un start. Está un poquito atrás. Entonces hay que ponerle un poquito ahí sí, ¿eh? Creo que ese es el lugar correcto. Vamos a hacer la prueba. Correcto, activa. Entonces para mí este va a ser mi testigo, sea quien va a decir si realmente el cilindro se ha desplazado. Entonces eso va a ir a mi bloque contador. Entonces necesito la ayuda en este caso de mi Allen Bradley, y necesito esto. Entonces esto conecto con esto. Ya, entonces creo que el límite en este caso está mucho, entonces lo voy a colocar solamente a 5 para que el tutorial no se haga tan largo. Aplicar, cerrar. Entonces, y justo en 5 me apague el sistema, pero por el momento voy a hacer todavía de que si realmente verificar si realmente está cumpliendo con lo que deseo. Entonces lo hago correr, lo simulo.
le voy a dar un start. Entonces ya he hecho uno. No le hemos asignado la variable, grave error. Entonces hay que asignarle esa variable, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi limit switch? Buscando el limit switch ls1. ¿Dónde está el limit switch 1? Aplicar, cerrar. Listo. Ahora sí tiene que funcionar. Entonces le damos un start. Listo. Va 1, correcto. Miren, va un conteo de 1. Queda 5 segundos. Se retrae. Nuevamente, ¿no? 2. Nuevamente espera los 5 segundos. Se retrae. Espera 2 segundos. ¿No es cierto? Entonces está contando como debe ser. Pero a lo que vinimos, ¿no es cierto? Entonces queremos en este caso que el sistema, una vez que haya completado un cierto número de ciclos, pues este se apague automáticamente. En este caso tendría que llegar a 5 y apagar el sistema. Entonces nos tenemos que valer de nuestra banderita, del ADN, del contador, para que apague el sistema. ¿Y dónde podría poner eso? Esa es la idea, ¿no? Entonces tengo que hacer en este caso un contacto. Puedo ponerlo por aquí. Creo que no necesito alargarlo tanto el programa. No se ha hecho tan largo, más bien se ha hecho sencillo. Entonces esto vendría aquí. Va a ser la banderita del contador, ¿no? C51. ¿Dónde está el DN del C51? DN. Buscamos al DN. Ese es el temporizador. DN del contador, ¿no? Entonces del C1. Perdón, no es ese, ese es el T1. ¿Dónde estás, DN? DN. Aquí está, este. Aplicar y cerrar. Entonces este prácticamente me va a hacer de que el sistema pues se apague. Entonces, ¿dónde puedo hacer eso? Obviamente aquí arriba. Entonces aquí voy a declararme una salida normalmente cerrada. Y puedo hacer de que esa salida pues se enclave con la otra, o puedo hacerlo de manera directa, ¿no? Entonces creo que mejor lo vamos a hacer de manera directa. Es decir, aquí tendría que estar el contador. Entonces aquí voy a poner, ya no necesito hacer todo esto, perdón. También es un error, ¿no? Podemos simplificar en este caso la programación. Entonces vamos a buscar la misma variable, que es el DN del contador. Aplicar y cerrar. A ver si funciona. Crucemos deditos, sí. Entonces yo le voy a dar un start. Uno. He hecho un conteo, ¿no? Se retrae. 2. Se retrae, va por el tercero. 3. Se retrae, va por el cuarto. Se retrae y va por el quinto. ¿Y se apaga el sistema? Sí, se apaga el sistema. O sea, ya no para en este caso, ¿no? Entonces esto estaría pues bien. Pero lo malo es que si yo lo quiero volver a arrancar, no va a funcionar. Entonces hay que volver a hacer, digamos, de alguna manera que esta banderita se resete. Entonces necesitamos aquí un reset. Entonces no era tan descabellado en este caso hacer lo que anteriormente se realizó. Entonces, es decir, necesito en este caso resetear a mi contador, porque el DN nunca se va a desactivar a menos que le dé un reset en este caso. Entonces le puedo hacer eso, es decir, puedo valerme de esto, del propio DN del contador, aplicar, cerrar, y inmediatamente puedo hacer un reset. Entonces me tengo que ir a la parte de Allen Bradley y buscar coils, y este sería el reset. Entonces esto lo conecto con esto, esto con esto y esto con esto. Entonces esto sería el reset del contador C51, ¿no? Y cerrar. Entonces voy a disminuir un poquito el tiempo aquí para que se vea mejor en la simulación, o sea menos tiempo, ¿no? Lo voy a dejar a 2 segundos. Aplicar y cerrar. Entonces ahora sí lo vamos a ejecutar.
Le damos un arrancar y ya estaría contando con 1, 2, 3, 4 y 5, y apaga el sistema y está listo para volver a encender. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces de esta manera hemos aprendido a poder manejar varios bloques y, bueno, combinarlos en este caso. Espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden suscribirse y si tienen alguna duda no duden en escribirme a mi correo. Eso sería todo. Hasta luego.